Hola, hola, Comachers. Bienvenidos a nuestro episodio número 22 de este podcast de sostenibilidad y cambio climático, Ecomach. Esta melodiosa voz que les habla es Natalie Lobatón junto a mi amigo, cómplice y colega Jaimito Barón. ¿Cómo estás, Jaimito? Hola Nata, Llegamos ¿qué a otro más? episodio. Otro episodio más. Sabes que estos espacios de podcast me cambian la rutina de todos los días, entonces me gustan. Chévere. Creo que ya lo hemos dicho, pero lo reitero, es como un espacio ahí diferente para distraerse uno y compartir. Yo creo que es como más chévere, ¿sí o no? Sí, sí, no, definitivamente esto me hace más feliz porque lo comparto contigo. Sí, Es demasiado divertido. se Entonces, ríe sí. uno bastante en este espacio. Se ríe, sí, 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 la verdad es un espacio muy agradable y pues también queremos transmitirle eso a ustedes, nuestros oyentes, porque pues mientras lo hacemos es así, acá no planeamos nada, acá somos así como estamos siendo en este momento, estos somos nosotros antes de empezar la grabación. Y hay una noticia que le Entonces, hemos dado y pues puede ser un poquito vieja, pero bueno, es válido, dilo. cuando empiece a salir en los capítulos de TikTok, que ya es hora, se van a dar cuenta que, bueno, pero no se van a dar cuenta porque si la primera vez, no, sí, si ustedes miran la imagen que sale de Natalie en YouTube, en las carátulas de YouTube, que parece como, o sea, a mí me da pena salir al lado de la foto tuya porque todo es arreglado y la tuya es toda profesional. Qué boleta. Pero bueno, o bien ese pedazo y la miran ahorita cuando va a salir en las cápsulas de TikTok y se cortó el cabello. Y eso no lo habíamos hablado en los episodios de Semana Santa. ¿Eso fue en Semana Santa? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí, Ok. más o menos por ahí, por esa época. Ah, sí, van a ver si me hice un cambio de look, chicos. Sí, Esa sí, es pues, un esa, cambio bastante ¿estás cerrando ciclos o drástico. algo? No. No, normal. Abriendo ciclos. Ok. Porque todo tiene que cerrar, ¿no? Pues yo quiero abrir un nuevo ciclo. Pero Sí, sí, me van a ver buen distinta punto. ahí. Buen punto. Ok. Jaimito, y ¿cómo te fue esta semana? Me encantaría abrir, digamos, este episodio con una historia que me estabas contando, pues porque así ponemos en contexto a nuestros oyentes acerca de Ah, cómo va a ser mi noticia. Vamos a nuevo tener un formato. cambio en el formato por este episodio, pero entonces sí me gustaría que los pusieras en contexto Ay, bueno, con esa breve bueno, historia. bueno, sí. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros, digamos que en nuestro emprendimiento tenemos unos espacios donde compartimos sí, como unas especies de reuniones que hacemos networking y eso. Y ahí pues conocemos otros emprendedores de diferentes, digamos que diferentes servicios, productos, lo que sea. Casualmente estábamos hablando con en una de estas sesiones y estábamos contándole a una persona ahí que estaba al lado, pues qué era lo que hacíamos, y bueno, sí, como haciendo contactos, mejor dicho. Y había otra persona también ahí al lado y de alguna manera con la persona que estábamos hablando, pues le dio la entrada a esa persona que estaba ahí, que pues ninguno de los dos lo conocíamos. Y me empezaron a preguntar que nosotros trabajamos en movilidad sostenible, por eso mi obsesión con traer siempre noticias de Milla Verde. Pero pues empezamos a hablar, estamos a hablar de lo que hacíamos y la persona era una detractora del tema de movilidad sostenible. Entonces, lo chévere de todas estas conversaciones, que es casi que empata muy bien con la noticia que trae Nata hoy, es como uno de alguna manera argumenta, pero uno puede argumentar hasta cierto punto, Ujú, porque uno argumenta hasta donde el límite de la otra persona permita cambiar de opinión, ¿sí? Porque hay personas que de alguna manera si tú argumentas algo y tienen dentro de su mente que pueden cambiar de opinión y decir, oiga, sí, tienes razón, pues esa conversación puede ser fluida. Pero cuando la otra persona está cerrada a que su punto de vista es el que es, pues tú le puedes dar 10.000 argumentos y la persona no va a no. darte la razón nunca.
Entonces estábamos en esa discusión, entre comillas, y claro, la otra persona estaba empezando a alzar la voz y todas las personas estaban volteando a mirar. ¿Qué está pasando? Entonces empezó la reunión porque fuimos a un evento, empezó el evento y bueno, ya como que nos ayudó como a cerrar ahí y ya. Pero siempre es importante uno también saber hasta dónde tiene el límite de la otra persona. Y si de golpe sus opiniones van todas para un lado diferente o son en desacuerdo, pues ya no se enfrasquen en eso y pues cada quien tiene su opinión y ya. Es como la conclusión del, del, de la historia, como para Del no hacerla más misceláneo, larga sí, del no, misceláneo, y pero es chévere. definitivamente se ajusta. Lo que yo les traigo hoy, hagan de cuenta que es como un pongámoslo la máscara, pero reflexivo. ¿Por qué le llamo yo pongámonos la máscara? Porque nos pone, de pronto nos pone en distintos contextos o situaciones que pueden no ser tan ajenas a como nosotros pensamos que son o como los que nos rodean las piensan. Entonces, cuando yo me encontré con este artículo en particular, de hecho es de una columna de opinión de el New York Times, lo escribió una mujer, se llama Alison Kaplan. Este artículo es ese tipo de columnas que hablan de historias de amor, pero sorpresa cuando pues, me pongo yo a leerla y me encuentro así, esa situación que le ocurrió a Jaimito precisamente es lo que vamos a ver acá. El formato, porque les digo que es distinto, porque decidí no traer la historia y contarles, imagínense que una muchacha y tal persona le sucedió, no. Quise mantener el formato tal cual como ella lo narra, porque hagan de cuenta que es como un blog, formato blog, ella está contando una experiencia, pero ustedes van a encontrar elementos que de seguro va a ser como, oiga, a mí me ha pasado eso con tal persona, o oiga, sí, yo he visto la situación actual desde ese punto de vista. Entonces, discúlpenme si de pronto les suena la voz rara, voy a tratar de hacerlo, voy a hacer dos personajes a la vez, ¿no? Esto va a ser como tipo radionovela, Ah, espero no buen se me punto. aburran, igual cualquier comentario que tengan, puede que hagamos algunas capsulitas más así, no sé, vamos a ver. Entonces voy a dar lo mejor de mí, ¿ok? Entonces, bueno, espero que estén Tú listos. puedes, Nata, Entonces, dale, me ánimo. voy a volver Alison Kaplan, ¿ok? Ok, Alison, Entonces dice la adelante. cuestión. Bueno, mi novio y yo llevábamos saliendo 6 meses cuando tuvimos la peor pelea de nuestra relación a causa de la huella de carbono de una lámpara de queroseno. Habíamos terminado de cenar en el acogedor camarote de su velero y estábamos a punto de empezar una partida de cartas para determinar quién lavaría los platos. Cuando Doug se levantó y se golpeó la cabeza con la lámpara de queroseno que colgaba del techo. Maldijo mientras la linterna se balanceaba de un lado al otro, derramando queroseno sobre la mesa. Me burlé de él porque tropezaba con la lámpara casi todas las noches. Limpié la mancha con un trapo grasiento y le hablé de un libro que había leído en el que el queroseno figuraba entre los combustibles fósiles más contaminantes. Supongo que deberíamos comprar otra linterna, le dije. Quizá una con luz LED. Me encanta esta lámpara, contestó, inclinándose sobre mí con un cerillo para volver a encender la mecha. La lámpara resplandeció un instante y luego su brillo se atenuó. Su cálida luz amarilla inundó el camarote. Aún así, le hablé de lo que había leído, de cómo el queroseno contamina más que casi cualquier otro combustible fósil y libera dióxido de carbono y monóxido de carbono, ambos terribles para la calidad del aire interior. Le hablé de iniciativas en África para sustituir las lámparas y cocinas de queroseno por energía solar, porque estaban envenenando a la gente y provocando asma, cáncer y otras enfermedades terribles. Tuve dudas con algunos datos porque solo había escuchado el audiolibro y aunque quedé convencida de que el queroseno era malo, no tenía claros los detalles. Entonces él percibió mi vacilación y pude sentir la duda en su voz cuando dijo, esto en realidad no parece contaminante, no hay hollín ni olor, creo que está bien. Se sentó y empezó a repartir las cartas, pero yo simplemente tomé las mías con cierta agresividad. Es uno de los combustibles fósiles más contaminantes que se pueden consumir y sería muy fácil cambiarlo. Probablemente ni te darías cuenta, aparte del hecho de que quizás podríamos ver de noche. ¿Por qué te resistes tanto a hacer algo que sin duda es mejor para la Tierra? No me importa la huella de carbono de una mísera linterna, respondió. Me gusta y no voy a deshacerme de ella. Odio que seas tan apático, le dije. Estás diciendo ridiculeces, contestó. Tenía una voz aguda y fuerte que nunca había oído antes. En ese momento solté una generalización sobre los hombres privilegiados y su falta de empatía, y él enfureció porque estaba convirtiendo la discusión en un juicio sobre su carácter y porque me había alterado por algo insignificante.
Intenté explicarle de 6 maneras diferentes por qué esto era importante para mí y por qué el inminente colapso del mundo natural debía ser explicación suficiente de por qué estaba enfadada, pero lo estaba haciendo con rabia en la voz y no me estaba expresando bien. Él repetía una y otra vez que no entendía por qué nos peleábamos por esto, lo que me frustró aún más, pues no me estaba escuchando. Después de una hora infructuosa de dimes y diretes, estaba a punto de comenzar a llorar. La situación me parecía totalmente irreconciliable. Sabía que había ido demasiado lejos, pero no podía parar. No cabe duda de que Doc no es apático en lo que respecta al medio ambiente. Él ha pasado la mayor parte de su vida adulto en el campo de la conservación marina y también trabajando como buceador de investigación, recopilando datos sobre los bosques de algas. Aún así, me preocupaba que los grandes problemas del mundo no parecieran afectar a Doc del mismo modo que me afectaban a mí. Nuestras inclinaciones políticas coincidían más o menos y compartíamos sueños similares para el futuro, así que no entendía cómo se las arreglaba para vivir su vida sin sucumbir al mismo temor existencial y a la misma rabia que me atormentaban a mí. Estaba en una situación extraña, envidiaba su capacidad de estar en paz en un mundo tan imperfecto y al mismo tiempo me molestaba el privilegio que le permitía sentirse así y en lugar de explicarle todo esto, había comenzado a discutir por una lámpara. Fue en ese momento cuando Doc dijo que era posible que ni siquiera tuviera queroseno como combustible. Él sabía que había comprado el combustible en una ferretería, pero no estaba seguro de lo que era. Apartamos un cojín del sofá y sacamos la botella de combustible del compartimiento de almacenamiento. Las palabras aceite de parafina para lámparas aparecían en un bloque de letra verde en la parte delantera. Cuando lo busqué en Google, me enteré de que el aceite de parafina para lámparas es más refinado que el queroseno y además carece de muchas de sus impurezas, por lo que su combustión es relativamente limpia, con menos contaminantes y la ventaja añadida de no tener el desagradable olor del queroseno. Miré a Doc estupefacta y luego salí furiosa a la cubierta a lavar los platos. Estaba claro que había perdido, pero cuando te pasas una hora discutiendo sobre una linterna de queroseno que ni siquiera funciona con queroseno, pues nadie gana. Al día siguiente, con pocas horas de sueño encima y sintiéndome avergonzada y con la rabia convertida en arrepentimiento, decidí adentrarme en el mar para ir al muelle y así poder pensar con claridad. Después de darle muchas vueltas al asunto, decidí textearle a mi novio y admitir que lo sentía, que me había equivocado. Fue así como superamos esta discusión causada por mis ideas infundadas. Después nos embarcamos en un viaje de ensueño por el mar, donde Doc me enseñó todo lo que sabía acerca del mar. También me recordó acerca de mi amor por la naturaleza, con la diferencia que la conciencia ambiental que forma parte de su vida ha sido incitada por su asombro ante el mundo natural, un asombro tan puro que es casi infantil. Y aunque la mía empezó así, con los años se había transformado en algo impulsado, sobre todo por la rabia ante lo que estamos perdiendo. Doug ama el océano y a lo largo de nuestro viaje me enseñó 1 millón de razones para hacerlo también. Eso me hizo amarlo y querer salvarlo también. Las iniciativas que buscan preservar nuestro planeta suelen ser alimentadas por la indignación y el miedo, pero también pueden estarlo por la esperanza. La vida sencilla y alegre que Doug me presentó en el mar, impulsada por el viento, el sol y las corrientes oceánicas, me dio esperanza y me recordó que hay una mejor manera de luchar. Ok. Muchas gracias. Me gustó. Está entretenido este formato. No esperen muchos formatos de estos, pero está chévere. Es como un Traté de audiolibro. darle. Es como un audiolibro, Sí, sí. sí, sí, y como te das cuenta, no es, pues, quiero hacer énfasis en eso, que no es necesariamente empalagoso, a pesar de que puede que sea una columna de amor. Me parece que pone de fondo lo que nos pasa a muchos. O sea, a veces nosotros discutimos desde un lugar de frustración, de rabia, de tristeza, de decepción. Vi muchos tintes acá de ansiedad, de qué pasa, cómo así que es que usted está tan fresco y mire lo que está pasando alrededor del Ajá, mundo, sí. O de ¿sabes? indiferencia también. Exacto, y es como que a este man no le importa o a esta persona no le interesa y vive su vida. No, y hay una parte que decidí omitir que hacía a profundidad en que este hombre trabajó con la National Geographic también en una restauración de unas especies y demás. O sea, este hombre se dedicaba con ese amor a salvar esas cosas que Ajá. pensamos son insalvables o están en un punto de su existencia muy frágil. Entonces me pareció muy, muy interesante cómo de una conversación tan simple una persona
llega a dar todas las vueltas y a decir, oiga, ¿será que yo sí estoy argumentando bien esto? ¿Será que sí no puedo entender el punto de vista de la otra persona? Y pues con esto del cambio climático, bueno, ya hemos hablado de los negacionistas, de las personas que sufren de la ansiedad, los que simplemente pues la vivimos como mejor podemos. Y vi tintes de eso en la protagonista, en su pareja, en la discusión en sí, entonces quería traerles este cambio en el formato. Siempre que pueda les puedo traer algo así, que no se me vayan a dormir ni se me vayan a aburrir, pues lo intentaré. Espero que Uy, haya sido súper, claro. súper bien narrado. Uy, no, mira, no voy a decir, no Gracias. voy a decir nada. Dejémosla hasta ahí. ¿Tú qué? Termina el comentario. Te lo debes a tus oyentes, No, a tus ecomaches, a nuestros ecomaches. nos pueden censurar. Ah, ok. No, mentira. No, estuvo muy TikTok, chévere. vámonos a TikTok. Estuvo muy chévere en realidad. Además que tienes voz de narradora, dirías, puedes sacar un audiolibro. Tienes voz de Lo locutora. he Sí, pensado en capacitarme. ¿Qué tal el día de mañana? No sé, alguien quiera que le narre su libro en español. Cuando haga mi sí, inglés un poquito más lindo, lo he claro. pensado. Entonces quise lanzarme acá con ustedes. Es la primera vez que hago esto. Yo Uy, jamás está le muy había chévere. narrado nada a nadie. Entonces, nada, espero que les haya gustado. Denos Uy. amorcito. Voy a tratar de hacer los TikTok así. Está bien, chévere, me gustó. Pues Gracias. yo les traje una noticia usual de... Ah, pues mira, de Milla Verde. Ahí van entendiendo por qué mi obsesión con las noticias de Milla Verde. Con la movilidad sostenible. Sí. Y, y bueno, esta noticia es de un diario vasco. Y el titular es Al deporte escolar en bicicleta, patinete y autobús. Tengan en cuenta que en España no dicen patineta, sino patinete. Entonces, digamos que es patineta. Aquí para De los patinete, sí. latinoamericanos es patinetes. Entonces, esto es básicamente en un colegio que se llama Koldo Mitxelena. No sé si se pronunciará así. Me disculparán los vascos si estoy diciendo mal el nombre del colegio. Acogió un reparto de premios por la movilidad por la movilidad en el deporte escolar de Ovarzo Aldea. Hace unos años surgió la necesidad de investigar la forma en que los niños acudían a las actividades que ellos tienen los sábados. Y se Ujú. identificó que el tipo de desplazamiento más utilizado para ir a esas sesiones de los sábados era pues que cada familia iba en su automóvil, ¿sí? En su vehículo. Frente a la contradicción de llevar un vehículo para practicar deporte, que pues las actividades de los sábados es ir a Sí. practicar deporte, existía una apuesta en este colegio por la responsabilidad con la naturaleza y sobre todo con los viajes sostenibles, algo de lo que le pasaba a la protagonista de tu historia. Para ello, en la temporada 2013-2014 se puso en marcha un plan de aprovechamiento de viajes sostenibles. El Ujú. objetivo del plan era lograr una disminución en el uso del automóvil individual, que es parte de lo que se trabaja con la movilidad sostenible, con el objetivo de hacer más uso de la bicicleta, de ir caminando, transporte público o, en últimas, pues coche compartido, es decir, que varias personas fueran en el mismo coche. Y se pusieron en marcha diversas iniciativas, Ujú. como animar a los padres a viajar de forma sostenible y premiar a los niños que viajaban en bicicleta. Esta recopilación de datos se realizaba todos los fines de semana, que son como les comentaba, las temporadas o las fechas donde se hacía deporte escolar, para saber cómo se iban desplazando cada niño. Y empezaban como a crear una base de datos de información, muy manual, digamos. Y desde la puesta en marcha de este proyecto, la forma de desplazarse a las instalaciones deportivas empezó a cambiar. Y se empezó a Oh. destacar el uso principalmente de la bicicleta. La situación de los últimos años en cuanto, obviamente por cuarentenas y aislamientos y todo este cuento, pues empezó a dificultar un poco la realización del programa, pues por obvias razones pues no había las actividades de los sábados. Pero en la temporada 2021-2022 se volvió a poner en marcha el programa y se empezó a normalizar ver que todos los sábados los niños empezaban a llegar de un lado a otro en bicicleta. Hay un testimonio bien chévere de una de las personas que lideraba el proceso y es que era gratificante ver que
que disfrutaban de los beneficios de los viajes sostenibles desde una edad temprana y que gracias a ello normalizaran estos comportamientos para el resto de sus vidas. Es decir, estaban Mm. generando como esa conciencia Co- en ellos. Esa conciencia. Ujú, Ujú. Educación, ujú. Entonces educación los estaban sostenible sensibilizando. ambiental. Ujú. Sí, qué importante eso, wow. Entonces ya para el año pasado, pues los niños y los colegios que mejores datos empezaron a obtener, empezaron a recibir premios. Entonces está una chica que se llama Elizalde, que fue la persona que más realizó viajes en bicicleta, le regalaron una bicicleta como premio. Un Oh, colegio, que es el que estábamos hablando, que fue el que tuvo más trayectos sostenibles, le regalaron 2 bicicletas. El informe indicaba que hay 2 resultados bien chéveres y uno de ellos es que hasta 400 alumnos de las 11 escuelas de la comarca que habían realizado, la comarca es como la el comarca, el municipio, Hobbit. ¿no? Eso me viene El el Hobbit. municipio, sí, sí, no, pero no, es como el municipio, El sí, sí, el municipio. municipio, sí, como la comunidad, sí, que la Ujú. comarca, hace la comarca, De la comarca, tío. sino que allá le llaman así, la comarca. Entonces, Ah, qué lindo. han realizado al menos, desde los 400 alumnos de las 11 escuelas, han realizado al menos un viaje en bicicleta al año. Entonces, por lo menos una vez al año lo Ujú. intentaron y lo hicieron. Y finalizaron los premios que pues cada uno de los 400 niños que pedalearon al menos una vez, les dieron una botella de agua como premio a esos 400 alumnos. O sea que sus 400 alumnos por lo menos una vez al año hicieron ese trayecto en bici. Ujú. Entonces, siento que estas iniciativas, ya para cerrar, cuando se empiezan a ejecutar en estos espacios educativos, tienen un trasfondo muy interesante y les cuento una experiencia que conocí aquí en Colombia, que se llama Al Colegio en Bici, se llama en Bogotá, Ujú. y en Cundinamarca, la CAR se creó un proyecto que se llama Bicicar. Y Ujú. lo que hacía era que le regalaban a los niños bicicletas para que las usaran en sus trayectos. Ujú. El de Bicicar me interesó bastante porque nos sentamos con ellos a conocer cómo funcionaba y nos empezaron a Ok. contar toda la experiencia detrás de implementar el proyecto, y es que ese proyecto funcionaba en zonas rurales. Entonces, cuando el chico hacía el recorrido a pie, pues fácilmente eran 30 o 40 minutos caminando, que son distancias muy, muy largas. Pero cuando lo hacían bici, pues obviamente eran 15 y 20 minutos. Ujú. Uno, pues mejoraba obviamente la calidad de vida de los chicos porque se demoraban menos en ir y venir al colegio. Ujú. Y empezaron a crear una figura de unos guías, que eran unas personas de la CAR, que recogían a los chicos en diferentes zonas y los Ah, llevaban para mejorar el tema de seguridad y todo este cuento. wow. Voy a contarles solo uno de los beneficios en términos de comunidad, pero Ok. hay un montón porque realmente la reunión con ellos fue muy chévere. Uno de los beneficios era cómo los niños eran transformadores del entorno. Y me explico. Había Ujú. ciudades o municipios o bueno, donde se implementaban, y eso pasa en todas las ciudades, que hay calles que de alguna manera son peligrosas o se vende droga o bueno, lo que sea que esté sucediendo en esa calle, Ujú. pero era paso obligado de los niños. Entonces, por simple protección, Ujú. cuando tú ves varios niños en la calle, tú tiendes instintivamente como persona a mirar cómo los cuidas. Sí, si van solos y eso, mirar cómo los cuidas. Sí. Entonces Ujú. sucedía que cuando los chicos ya pasaban por ahí de forma recurrente todos los días, pues esas calles empezaron a mejorar y ya no habían esas actividades que se hacían ahí. Sí, esas eh, actividades o ilícitas. cuando iban a pasar los chicos, esas personas ya no estaban porque sabían que iban a pasar ellos. Empezaban a mirar cómo protegían las personas de los negocios. Ah, mira, van a pasar, no Ujú. sé qué, estaban pendientes. Ese concepto tan sencillo de que ellos pasaban por ahí todos los días y que sabía ya todo el mundo que pasaban por ahí, generó como Generó, ese sí, cambio. agentes de cambio indirectos. ¿Y qué? Y todas estas iniciativas que se empiezan a hacer desde los colegios, pues sí, en efecto, como dicen acá en el artículo, pues generan ese cambio de comportamiento en su crecimiento. Entonces ya saben. Y también en las casas, los chicos, le decían a su familia que empezaran a usar la bicicleta y que fueran más sostenibles. Solo por botarles ese dato. De pronto más adelante les cuento más de esa historia, Ujú. pero es muy, muy interesante lo que se puede hacer desde los colegios en Uy, temas no, de sensibilización.
Genial, está genial. Y pues también hay que abonarles algo y es que a veces, no digo que en todas las zonas geográficas, pero cuando hablamos de pronto de municipios o poblaciones pequeñas, puede que las vías que hayan ahí, puede que no todas las vías estén en perfecto estado. Podemos estar Ah, hablando de vías, no, lo que llamamos nosotros sí, muy destapados, trochas. de gravilla, entonces si hacen la ruta, así sea solo una vez, porque mucha gente dirá, ay, pero lo hicieron una vez y los premiaron. No, pero es que tengan en cuenta que hay unas vías, elevaciones que no tienen las bicicletas más con los 1000 cambios para hacer la subida más fácil, no, o sea, hay un proceso detrás de eso, entonces premiar el esfuerzo, así sea solamente una vez, incentivo y van a decir, no, yo pude hacer esto una vez, lo puedo volver a hacer y soy más amigable con el ambiente y me demoro menos y le estoy aportando también a mi salud algo. Entonces pienso que hay que resaltar eso, que a veces en municipios no es tampoco tan fácil, no es solo coja la bicicleta, o bueno, agarre la bicicleta y hágalo, y hágalo. Sí, sí, Entonces, sí. me gusta como resaltar eso y está una iniciativa espectacular. La educación, yo sigo, es de las cosas más importantes, tu poder mostrarles con ejemplos y con cosas reales, con hechos. Sí, es Muy, chévere. muy Eso interesante este genera muchos proyecto. cambios. Estamos Sí. ahí. Entonces, bueno, no. Terminamos otro episodio más con, con unos cambios de formato interesantes. Sí, ahí vamos mostrando Como si nuestros no. pequeños talentos escondidos. Sí, en todo lo que hacemos para tenerlos a ustedes acá escuchándonos, para que no digan que uno no se esfuerza. Ok. Mucho esfuerzo, No, ¿ok? no, 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 está bien, está bien, está bien. Bueno, agradecerles de nuevo por acompañarnos. Tengan una excelente semana de nuevo. Que la pasen muy, muy bien. Pórtense bien, cuídense mucho. Gracias, Nata, por este espacio. Ay, a ti, muchas gracias como siempre por acompañarme en mis locuras. Recuerden, porfa, seguirnos, darle seguir, darle like, compartir. Estamos en YouTube como @ecomach, estamos en TikTok como @ecomach. Tenemos un correo electrónico que es ecomachpodcast@gmail.com. Y se me olvidó alguna otra, ¿no? Estamos bien, No, TikTok, YouTube no, que ya van y a... correo electrónico. Y pues en todas las plataformas, por supuesto. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Spreaker, Google Podcast. Nos encuentran en las favoritas, Amazon, entonces. todas. Estamos en todas. Amazon, Estamos en estamos en todas, todas. entonces visiten, denos amorcito, que de eso depende también que sigamos trayéndoles cositas. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿Mm? bueno, que, Nos vemos entonces la próxima semana. que la pasen muy Recuerden bien. que el capítulo sale en Colombia domingo 5 de la tarde. Australia, de alguien que me está escuchando de Australia, algún latino, 8 de la mañana, Ok, súper. de los lunes. De los lunes, sí. Muchas gracias. Bueno, cuídense mucho. Chao. Pase una semana linda. Chao. Chao.